Hola, soy Isaac Prada y te ayudo en mis vídeos a conseguir un negocio 8x8, un negocio más resistente ante la crisis, un negocio que crezca incluso en la crisis y que sea más fuerte, que sea un negocio todoterreno, gracias a la habilidad del Competitive Manager, gracias a saber cómo hacer un negocio competitivo. Esto te puede servir si ya tienes un negocio para que tu negocio sea mucho más competitivo, para saber identificar dónde centrarte de verdad, para conseguir más ventas, mejores clientes, dar más valor a tus clientes, tener clientes más rentables. Si no tienes un negocio, pero tienes la idea de montar un negocio, pues si ya tienes una idea sobre qué montarlo, asegurarte de que lo montas de manera competitiva, con los pilares, con las bases sólidas para que sea como en los tres cerditos, la casa de piedra y no una casa de paja o una casa de cualquier otro material que sea menos resistente, que sea menos sólido. Y al final, si no tienes una idea de negocio, pero quieres saber en qué montar un negocio, esta habilidad te puede permitir convertirte en un profesional independiente, tener tu propio negocio, ayudando a otros negocios a ser más competitivos. Así que hoy voy a hablar en mi vídeo de, fíjate, cuál es la clave fundamental por la que la mayor parte de las empresas, de los negocios, mueren, sobre todo en los primeros años. Ya sabes que en los 3 a 5 primeros años mueren el 90% de las empresas. Esto es una estadística que vale para la mayor parte de los países y al final cuando tienes ese sueño de tener más independencia, de tener control, de tener libertad, de tener un estilo de vida diferente, de decirle adiós a tu jefe, de tener tu propio negocio y poder llevar las riendas, llevar el control, ser independiente frente a tener un trabajo de 8 a 5, no hay nada malo con eso. Pero si estás pensando y con esta crisis quizá dar el salto, o si ya tienes tu negocio, pero quieres dar otro servicio adicional, ser más competitivo, quieres crecer, sientes que tu negocio está estancado, pues hay tres puntos fundamentales que son la base, los tres pilares de un negocio, y hay uno fundamentalmente por el que los negocios fallan. Y hoy voy a centrarme en ese pilar. ¿Cuál es? Bueno, pues hay tres elementos fundamentales. Si te lo imaginas como un triángulo, el primer elemento es el carácter emprendedor. El emprendedor por naturaleza arriesga su dinero, vive en una situación de incertidumbre, tiene un montón de cosas que le pueden pasar porque es la cara visible, el que está a pecho descubierto a todo lo que le pase a su negocio. Problemas con proveedores, problemas con clientes, cuando estás en una gran empresa o en una empresa incluso, aunque sea intermedia, pero si no es tu empresa, no eres la cara visible de la empresa, no estás enfrentándote a todo lo que le pase al negocio, no estás de cara a todos los problemas, puedes estar metido en un despacho haciendo una parte del proyecto, pero cuando tu responsabilidad es todo el proyecto, pues el riesgo, la incertidumbre es mucho mayor. Hay que saber ser capaz de eso, pero lo más bonito de ser emprendedor es que es verdad, puedes tener esos momentos difíciles que si tienes el método adecuado, la actitud adecuada, los vas a superar mucho más fácilmente. Pero las emociones, en mi experiencia personal, y esto es muy subjetivo, pero en mi experiencia personal no hay un trabajo que te pueda dar más satisfacción, más emociones, más grado de sentir que estás generando un impacto, creando un legado, algo importante para ti, para tu familia, para los demás, para tus clientes, que es lo más importante. No hay un trabajo que permita hacer esto mejor que tener tu propio negocio. Pero claro, para esto hay que tener carácter emprendedor, para superar todos los obstáculos y todas las dificultades. Ese es el primero de los elementos. El segundo de los elementos es el talento. El talento al final se refiere a que tienes que saber sobre qué montas tu negocio. No puedes montar un negocio sobre algo de lo que no sepas o sobre algo en lo que no seas bueno, sobre algo que el cliente no quiera, que tus clientes no quieran, que el mercado no esté dispuesto a pagar por ello. Así que hay que tener claro sobre qué montas tu negocio. Normalmente mucha gente tiene algunas ideas, pero no se atreve a dar el paso y otras quieren dar el paso, quieren montar el negocio, pero no saben sobre qué montarlo. Bueno, ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, y es el pilar en el que fallan la mayor parte de las empresas, es el pilar de la ejecución, de la gestión de la empresa, de la gestión del negocio. Puede ser un negocio con solo una persona, puede ser solo tú, el trabajador, puede ser un negocio que vaya creciendo y vaya teniendo más equipo, no importa. Pero al final se trata de tener esos tres ejes bien equilibrados, porque fíjate, carácter emprendedor es fundamental, el talento es fundamental, saber sobre qué vas a montar ese negocio, a qué te vas a dedicar en ese negocio, pero el tercer pilar, la ejecución, el llevar todo eso a la práctica y el saber hacer un negocio que no solo haga algo bien, un producto o un servicio bien, sino que lo haga de manera sostenida en el tiempo, de manera rentable en el tiempo y no solo durante 1 año, 2 años, 3 años. ¿Te acuerdas que te decía esa estadística de que 9 de cada 10 mueren? 9 de cada 10 empresas mueren en los primeros 3 a 5 años de vida, según la estadística que cojas. Bueno, pues al final esto es una estadística de mortalidad tremenda y la mayor parte de esas empresas, es cierto que hay algunas que mueren por no tener carácter suficientemente emprendedor, por no aguantar alguno de los vaivenes, de las dificultades, de los obstáculos,
En mis vídeos comparto contigo cuáles son esos obstáculos, los principales errores, cómo saber identificarlos, atajos, pero en el buen sentido, para poder, si quieres, aceleradores, catalizadores, cosas que te evitan pasar por esos problemas o que te ayudan a salir más rápido de esos problemas. Bueno, el carácter emprendedor, el talento, hay algunos negocios que no saben centrarse en qué ofrecer de verdad a sus clientes y muchas veces se dispersan, como me pasó a mí durante buenos años con mis socios en nuestra empresa de ingeniería, que tratábamos de ofrecer muchísimas cosas porque sabíamos hacer o potencialmente podíamos saber hacer muchas cosas, pero al cliente le abrumábamos, no sabía realmente exactamente qué ofrecíamos y en qué éramos. Bueno, esto es como si llegas a un restaurante y al final te dicen el menú de los primeros platos que hay, los segundos platos y los postres y te dan 25 opciones, 30 opciones para cada uno de los platos. Al final te pierdes y te pasa como muchas veces, bueno, cuando iba a comer con mi socio José María y nos daban simplemente 3 o 4 opciones, ya tenía que pedir muchas veces que me las repitieran, imagínate 25 o 30, porque te pierdes. Así que al final al cliente hay que darle las cosas claras y demostrar en qué es bueno tu negocio. Por eso el talento es fundamental, pero la mayor parte de los negocios no fallan por esto. No fallan por el carácter emprendedor y por el talento. Más o menos los tienen. Fallan porque no saben llevarlo a la práctica, ejecutarlo, gestionarlo, hacer un negocio que sea, como te decía al principio, un negocio 8x8. Me gusta esa figura porque al final es mucho más que un 4x4, un coche todoterreno. Un negocio tiene que ser todoterreno, sí, pero tiene que ser sólido, tiene que ser resistente, tiene que tener clientes recurrentes, tiene que ser escalable, tienes que poder hacerlo crecer, que no se quede estancado y tiene que sobrevivir a esta crisis, a las crisis futuras que vengan y subir, crecer, aumentar en volumen de negocio, incluso en una situación de crisis. Si tienes el método adecuado, esto no es ciencia ficción. Esto se puede conseguir. Hay muchas empresas que saben aprovechar los momentos de crisis y son los momentos que más se pueden aprovechar. Es cierto que hay muchos sectores que van a desaparecer y las empresas que estaban en esos sectores o se reinventan y ofrecen productos y servicios diferentes a lo que estaban ofreciendo antes o van a tener que cerrar. Por eso mi pasión es hablar de competitividad de negocios y sobre todo de pequeños y medianos negocios. Me estoy refiriendo a un gimnasio, a una casa rural, a un centro de estética, a un estudio de fisioterapia, a un dentista, a tantos negocios de barrio que son al final el 95% de las empresas, en número de empresas de cualquier país. Por ejemplo, en España son casi 3,5 millones de empresas y en todos los países son el 95% más o menos de las empresas de un país. Así que de esos 3 elementos, carácter emprendedor, talento, no talante, talante es otra cosa, talento y ejecución, la gestión, ahí es donde fallan la mayor parte de las empresas. ¿Y cuáles son? En mi experiencia trabajando con empresas, en mi experiencia en mis propias empresas, con mis equipos, con los fallos, muchísimos fallos que he cometido, las cosas en las que me he equivocado, sobre todo en los primeros años, y lo que he ido viendo que tenía que haber cambiado. Bueno, pues en mi experiencia son 6 elementos fundamentales, 6 puntos que aglutinan muchos más que cualquier negocio que ya exista, cualquier profesional que quiera montar su primer negocio tiene que tener en cuenta. El primero de ellos es saber tomar decisiones. Tomar decisiones al final no se trata de decidir cualquier cosa, se trata de decidir. Y fíjate que hay una clave fundamental que muchas veces te obsesionas cuando estás decidiendo en cualquier cosa en tu vida. No voy a hablar de con quién te casas, por supuesto, eso es una decisión bien importante, la más importante seguramente, pero muchas veces cuando estás en un trabajo, si quieres cambiar de trabajo o incluso en vacaciones, ¿a qué destino te vas de vacaciones? Tampoco pasa nada porque te equivoques. Pero fíjate que nuestro cerebro funciona de una manera muy particular y es que nuestro cerebro no quiere analizar todas las opciones. Si tienes 3 alternativas de sitio donde te vas a ir de vacaciones, nuestro cerebro funciona por el principio de mínima energía, mínimo consumo de energía. Eso es algo que está metido en tu ADN desde la época en la que peleábamos por la supervivencia. Hoy la supervivencia es un poquito diferente, pero al final nuestra mente trata de buscar atajos, de buscar maneras de decidir de maneras más rápidas. No tener que analizar de cada opción, si estás pensando en irte a Punta Cana en México, en irte a las Islas Canarias en España o en irte a un destino de montaña, a los Pirineos, a cualquier sitio de montaña de Europa. Bueno, pues si estás pensando en esos 3, nuestra mente no funciona analizando todas las ventajas y desventajas de cada opción. Como si fuera un Excel, yo soy ingeniero y me encanta poner cualquier cosa en Excel, pero las cosas no funcionan a veces en Excel en la vida real. No se trata de poner ventajas y desventajas de cada opción e intentar analizar todas, porque así vas a estar horas y horas, días y días, meses y meses, al final te va a echar humo la cabeza y no tomas decisiones. En un negocio no se trata de tomar decisiones con base en todas las ventajas y desventajas de cada alternativa. Tienes que tener una manera de tomar decisiones de manera mucho más rápida y mucho más flexible. Es cierto que muchos toman
decisiones en función del feeling, de la experiencia, sobre todo si eres dueño de un negocio o si conoces a dueños de negocio que tienen ese negocio familiar desde hace 10, 15, 20, 30 años, a lo mejor es un negocio que ha venido de sus padres, de sus abuelos. Bueno, pues todo eso está muy bien, la experiencia está muy bien, el feeling está muy bien. Decía Richard Branson, el dueño de Virgin Galactic y de todo el grupo Virgin en general. Te he dicho Virgin Galactic porque es lo primero que me venía a la cabeza, pero no empezó con Virgin Galactic, empezó con el grupo Virgin y con todas las empresas que tiene discográficas, la aerolínea y, por supuesto, la compañía que se dedica a viajes espaciales. Bueno, pues al final Richard Branson decía en un artículo muy interesante hace unos meses que a veces nos obsesionamos con los datos y también hay que tomar decisiones con base en la experiencia, en la sensación. Perfecto, pero no solo sensación, tiene que haber datos, no hay que obsesionarse con tener miles de datos, porque igual que te decía antes de la mente, al final si tienes muchísimos datos te vas a ahogar y se trata de tener pocos datos bien tomados del negocio. Y un negocio como un taller, como un gimnasio, como una casa rural, tiene 3, 4, 5 datos máximo que tiene que tener controlado el dueño de negocio para saber si el negocio está yendo bien o mal. Es como un diagnóstico médico. Cuando vas al médico, pues te toman 3 o 4 cosas y no te toman 17 parámetros diferentes del cuerpo. Eso sí es necesario, te lo toman más adelante, cuando te van a operar o cuando están más adelante en el tratamiento. Pero al principio, para tener un primer diagnóstico, con 2, 3 parámetros es fundamental. Es crítico el no ahogarte en los datos. Así que hay que combinar los datos con la experiencia, pero hay que tener un método para tomar decisiones. Yo siempre digo que muchas veces las empresas pierden, de todos los tamaños, pierden muchísimo tiempo. Quizá uno de los mayores ladrones de tiempo sean las reuniones ineficientes. Todo lo que yo trabajo tiene base en muchas de las claves mentales de la manera de pensar y trabajar que yo viví como ingeniero en la Fórmula 1, cuando trabajé 2 temporadas, como ya habrás escuchado si has seguido más de mis vídeos, cuando trabajé 2 temporadas en el equipo Renault de Fórmula 1. Además, justo las temporadas que ganó Fernando Alonso, así que eran 2 temporadas, una época para el equipo brillante, dorada, maravillosa. Bueno, pues en ese momento aprendí que las reuniones son para tomar decisiones, no son para pensar. Demasiadas reuniones, estoy hablando de las reuniones de seguimiento de proyectos, no las reuniones de creatividad u otro tipo de reuniones, pero el 90% de las reuniones normales, que suelen ser reuniones de seguimiento para la mayor parte de los profesionales, pues al final no son reuniones para pensar. Eso hay que traerlo hecho de casa, hay que traerlo hecho antes de la reunión. La mayor parte se trabaja antes de la reunión. En la reunión se toman decisiones y cada uno ya tiene sus propias decisiones tomadas, se ponen en común y así las decisiones finales que tome el equipo son mucho más ricas que si las toma una persona solo. Y luego, después de la reunión, tienen que quedar claras las acciones que se toman. Así que esa es la claridad absoluta para tomar decisiones de la mejor manera posible, contando con todas las personas del equipo. Así que un poquito de experiencia, un poquito de datos, esto es como los ingredientes de la cocina, al final tiene que ser la proporción adecuada, si le echas un poco más de sal y te pasas, se estropea el plato, pero hay que saber utilizar la dosis adecuada de experiencia, la dosis adecuada de datos, utilizar reuniones, tener reuniones eficientes dentro de la empresa. Si quieres más detalles, tienes en mi canal de YouTube, busca reuniones eficientes y tienes un vídeo de media hora con todo el detalle paso a paso del método que usábamos en la Fórmula 1, que yo aprendí en la Fórmula 1 para hacer reuniones eficientes de verdad. Este método lo he compartido con empresas de todo tipo, multinacionales, empresas familiares pequeñas, micropymes, autónomos, así que sirve para cualquier sector y para casi cualquier tipo de empresa. Por lo menos todas con las que lo he aplicado hasta ahora ha servido. Así que seguro que para tu negocio o para el negocio que quieres montar también sirve. Bueno, pues eso es el primero de los aspectos, saber tomar decisiones. Y hoy con la crisis, con el COVID, con la incertidumbre, COVID, post-COVID, nueva normalidad, pues ya decía McKinsey, la consultora de estrategia probablemente más prestigiosa del mundo, en su informe de impacto económico del COVID, que una de los desafíos, de los retos para las empresas iba a ser precisamente el tomar decisiones más rápido que antes, el ser más rápido tomando decisiones. Y ojo, no estoy diciendo tomar mejores decisiones, es decir, de cada 10 decisiones acertar 9. Muchas veces te vas a equivocar cuando tomamos decisiones y tenemos demasiado miedo y por eso no tomamos la decisión. Pero las decisiones, evidentemente, cada vez hay que trabajar el método para acertar más las decisiones que tomas. Pero es mejor tomar más decisiones que no tomar decisiones. Eso es la clave fundamental de los negocios. Porque cuando tomas decisiones, cuando las pruebas con el campo de batalla, con el mundo real, con los clientes, con los productos, para saber qué precio probar, cómo llamar a tu producto, qué tipo de cliente es el que funciona mejor para tu negocio, al final
Si pruebas es cuando cada vez vas a aprender a tomar mejores decisiones. Si te quedas sin tomar decisiones por el miedo a equivocarte, es cuando entonces no va a funcionar la ejecución, la toma de decisiones no va a ser suficientemente rápida y al final te vas a quedar estancado. Así que la toma de decisiones, eso es lo primero. Luego, el tener foco. Pero fíjate que hay miles, cientos de miles, me atrevería a decir, de vídeos que hablan del foco y al final tienes también en mi canal de YouTube, si quieres, el vídeo que describe en concreto a qué me refiero yo con el foco. No se trata simplemente de estar concentrado un poquito más en las tareas, se trata de lo que yo llamo el foco extremo o el foco máximo. Y esto no es agobiante, para nada, es simplemente lo que hacen los deportistas cuando están súper concentrados en lo que están haciendo y eso les permite conseguir resultados magistrales. Bueno, pues no se trata de ser un genio, no se trata de ser un Michael Phelps, nadador, o cualquier otro deportista que te llame la atención, un Fernando Alonso de Fórmula 1, Cristiano Ronaldo, Messi, no se trata de eso, pero se trata de imitar los buenos métodos que tienen esos deportistas para concentrarse y para estar en pocas tareas, pero esas hacerlas mucho mejor. Así que el foco es el segundo de los elementos fundamentales. Fíjate, si te acuerdas del cuento de la liebre y la tortuga, o el conejo y la tortuga, como se diga en tu país, bueno, pues al final la liebre y la tortuga, como se dice en España, ya sabes, ese cuento de la liebre que aparentemente iba más rápido, pero muchas veces se dispersa, va para muchas direcciones diferentes, pierde su energía, desperdicia, eso es, su energía en muchos caminos diferentes y la tortuga tiene claro por qué camino va a seguir, quizá corrige un poco el rumbo en algún momento, pero tiene claro por qué camino seguir, va más despacito, pero va constante, lento pero seguro y al final es la que acaba ganando. Bueno, pues se trata de, si quieres, tomar lo bueno del conejo, la velocidad de respuesta, la velocidad de reacción, el ser rápido, pero no desperdiciar la energía, no dispersarte, distraerte en un montón de cosas. Así que una liebre o un conejo enfocado o una tortuga un poquito más ligera, esa es la manera en la que tenemos que actuar y tener foco. Pero todo el detalle está en mi vídeo de foco extremo, para que veas a qué me refiero y sin duda la claridad absoluta en lo que hacer en cada momento y lo que no hacer en cada momento, las prioridades que debe tener un negocio y lo que no, es una de las lecciones más importantes que yo aprendí de la Fórmula 1. De hecho, James Allison, uno de los directivos más importantes ahora de Fórmula 1, es el director técnico del equipo Mercedes y yo trabajé con él en Renault, era uno de mis jefes. Al final James Allison decía que si tuviera que destacar algo de trabajar en una empresa como un equipo de Fórmula 1 frente a trabajar en otra empresa cualquiera de las que podía conocer porque sus primos, hermanos, familiares trabajaban como directivos en empresas de inversión en bolsa, en multinacionales del sector de energía, en cualquier empresa que te puedas imaginar, lo que él destacaría de la Fórmula 1, te guste o no la Fórmula 1 en sí, eso es lo de menos, es la claridad absoluta en las prioridades, en lo que hacer en cada momento y lo que no. Por eso en mi modelo de análisis de competitividad de un negocio, las prioridades son el último punto. Una vez que has analizado todo, aterrizas en todo esto está fenomenal, pero si estás analizando tu propio negocio o si estás analizando el negocio de otro, ¿cuáles son las prioridades en las que te debes centrar? Porque hay muchas cosas siempre que podemos arreglar en un negocio. Esto es como en casa, si te pones a ordenar o a limpiar, miras para un lado, miras para otro y siempre hay cosas que ordenar y que limpiar. Pero tú tienes que saber en qué centrarte para que tu casa dé el aspecto limpio y ordenado al nivel que tú quieras. Esa es la clave en un negocio, porque si te dispersas en demasiadas cosas, al final eres como la liebre del cuento de la liebre y la tortuga. Así que el primer punto, decidir el segundo foco, pero no un foco como ves en vídeos tutoriales en YouTube y en blogs, sino, al menos en mi experiencia, lo que yo comparto en ese vídeo del foco extremo, que es un nivel máximo de foco súper afinado, súper optimizado, pero que al final es el que consigue de verdad darte la claridad absoluta de qué debes hacer y qué no debes hacer. El tercer punto es, claro, si tienes capacidad de tomar decisiones, si tienes el método para tomarlas rápido, tomarlas de manera muy habitual, porque en un negocio hay un montón de decisiones que tenemos que tomar y hay unas pocas que son trascendentales, pero la mayor parte de las decisiones del negocio no son trascendentales. Si las tomas y te equivocas, siempre hay manera de corregir el rumbo y volver a arreglarlo. Por eso es más importante tomar la decisión, equivocarte y mejorar, evidentemente, que no tomar la decisión y quedarte estancado. Pero es cierto que está muy bien tener capacidad de tomar decisiones, tener foco, pero también hay momentos en esta crisis, muchos negocios han tenido que hacerlo y deben hacerlo si quieren sobrevivir, que hay que pivotar, hay que cambiar la estrategia, cambiar de rumbo. Esto es como cuando te subes al coche y pones un destino para ir a cenar con tus amigos y lo pones en el GPS, bueno, pues a lo mejor tú tienes en la cabeza la ruta que normalmente usarías para llegar a ese sitio, pero el GPS, por las condiciones de la carretera, por las condiciones del tiempo, por el tráfico, porque ha habido un accidente en la carretera por la que normalmente irías a ese sitio,
pues te cambia el rumbo. Así que es cierto que hay que tener capacidad de tomar decisiones, hay que tener el foco de dónde quieres llegar, pero hay que ser capaz de pivotar y cambiar el rumbo, ajustar el rumbo en función de las circunstancias, porque las circunstancias no las controlas. Lo que tú sí puedes controlar y sí debes controlar y no debe cambiar es el destino final. Pero las circunstancias y los giros que haces, eso es lo que puede cambiar y es una manera de demostrar que el negocio es flexible y el negocio hoy más que nunca debe ser flexible, porque fíjate que si quieres profundizar sobre esto, libros, por ejemplo, maravilloso, el libro al que me refiero en muchas de mis formaciones, en muchos de mis vídeos, que es El método de Lean Startup de Eric Ries, un autor que ha sido empresario, porque al final si simplemente hablas de oídas o hablas de lo que has leído en un libro, pues está muy bien, pero si no lo aplicas en el mundo real, no lo has aplicado en tu propio negocio, como yo hago con todas las cosas que transmito, al final no funciona, porque está muy bien, puede ser que hagas muy bien los vídeos, que cuentes cosas muy bonitas, pero si no lo has vivido en tus propias carnes, en tu propio negocio, si no te has equivocado al aplicarlo, de verdad no conoces el método o no lo has interiorizado. En el caso de Eric Ries, pues es un empresario que él ha aplicado todo lo que cuenta luego en sus libros y es un empresario de varias startups, de varias empresas de nueva creación en Estados Unidos y luego ha sido inversor y es inversor en varias otras empresas y él cuenta las distintas situaciones en las que se puede encontrar una empresa, los distintos tipos de giro, de pivote, le llama él, de cambio de rumbo en el cliente, cambio de rumbo en el sector, cambio de rumbo en el producto, distintos tipos de cambio de rumbo. Al final, si quieres más detalle, pues puedes verlo en ese libro y si no, pues quizá en las próximas semanas pues grabe un vídeo sobre esto. Pero este era un vídeo sobre los conceptos generales de esa pata fundamental que falla en los negocios, que es la pata de la ejecución. Así que en la parte de pivotar hay distintos tipos de cambio de rumbo, como en el ejemplo del GPS, puede ser un cambio de rumbo ligero, simplemente de una carretera a una carretera paralela porque en esa haya obras, o puede ser un cambio más radical porque haya un accidente en una zona, muchísimo atasco y te lleve dando la vuelta a toda la ciudad. Bueno, al final hay cambios de rumbo de distinto tipo, pero un negocio tiene que tener capacidad para ser flexible y cambiar de rumbo. Saber darse cuenta de que tiene que cambiar de rumbo y luego saber poder implementarlo. Que cuando el jefe y los responsables del equipo, los que tomen la decisión, decidan cambiar el rumbo, pues el resto de las personas pueda cambiar el rumbo. O si es un autónomo, cuando él decide cambiar el rumbo, que tenga la capacidad de poderla cambiar. Que no sea un hombre orquesta, un bombero que está apagando fuegos y que tiene tan poco tiempo que físicamente ni se da cuenta de que tiene que pivotar, ni es capaz de, si lo decidiera, pivotar realmente y ponerlo en práctica. Así que hemos visto tomar decisiones, tener foco, saber pivotar. Fíjate que la siguiente está muy relacionada con las tres anteriores, ya te he dicho que iba a haber 6 puntos que quería comentar sobre todo sobre esto de qué es la ejecución en los negocios, por qué es tan difícil aparentemente, pero por qué cuando conoces las claves por detrás, que es lo que yo comparto contigo en todos mis vídeos, pues al final no te voy a decir que es más fácil, pero con método es mucho menos probable que te equivoques y que metas la pata, que cometas errores. Por eso comparto todo esto en mis vídeos contigo. Así que, relacionado con estos tres, con toma de decisiones, foco y saber pivotar, está una de las lecciones fundamentales también de la Fórmula 1. Te hablaba de la claridad, cuando te hablaba del foco. Bueno, pues esta es otra que es la velocidad de respuesta. Yo creo sin duda que hoy en día la variable competitiva más importante es la velocidad de respuesta. No es tanto el tamaño de la empresa, hay empresas muy pequeñas que están creciendo muchísimo y teniendo mucho negocio y robándole mucha cuota de mercado a empresas mucho más consolidadas. Bueno, tienes empresas que no tienen muchísimo personal, que no tienen muchísimo presupuesto, pero las empresas más competitivas, evidentemente todo eso es importante, por supuesto, pero lo más importante, si tuvieras que elegir solo una cosa, es la velocidad de respuesta, la capacidad de reacción y de adelantarte a las cosas que están pasando, pero cuando ves que algo está pasando, como el COVID, como la epidemia, como todo el impacto económico que ha tenido, bueno, pues saber reaccionar frente a eso y saber cambiar lo que está haciendo tu empresa, saber lo que tu negocio está haciendo bien, lo que no está haciendo bien, saber qué quieren los clientes después de esta crisis. Fíjate que hablaba hace unos meses con personas, por ejemplo, con las que trabajo en mis formaciones, un dueño de un taller Bosch Car Service o un responsable de proyectos, jefe de proyectos en una empresa de calderería, una empresa que hace piezas de acero y que curva material, que hace soldaduras, que hace estructuras metálicas, que hace piezas diversas, sobre todo en metal. Bueno, pues al final ellos me hablaban de cómo había cambiado su tipo de cliente. Por ejemplo, en el caso del taller, pues me decía que los clientes de un taller de coches, ya no valoraban tanto necesariamente la rapidez que tardaban los mecánicos en cambiarles los filtros, cambiarles la correa de distribución, lo que fuera,
hacerle la revisión que fuera el coche, sino, eso evidentemente es positivo, pero lo más importante era preocuparse por cómo limpiaban el coche, cómo higienizaban el coche para que no hubiera ninguna posibilidad de contagiarse, porque si no les daba miedo llevar el coche al taller. Así que los gustos de los clientes, en esta crisis lo hemos visto clarísimamente, han pasado cosas que antes tardaban 10 años en pasar y han pasado en unos meses. Bueno, pues es como una máquina del tiempo, ha acelerado muchas cosas. Pues hay que saber que hoy, y sobre todo en esta nueva normalidad que nadie sabe muy bien cómo va a ser, la velocidad de respuesta es crítica para los negocios. Así que esa es la cuarta de las claves, el cuarto de los puntos. Y luego, fíjate que hay un elemento fundamental que siempre hago muchísimo hincapié sobre él en mis formaciones y la mayor parte de los negocios no lo tienen. Si lo tuvieran, no morirían tantos como mueren o como tienen que cerrar tristemente, despidiendo a todo el personal y al final pues acabando con el dinero, con la fortuna, con el dinero, con la inversión de inversores o del dueño de negocio y al final pues dando al traste con tantísima economía nacional, con tantísimos puestos de trabajo y con tantas historias familiares que hay detrás. Bueno, pues este elemento del que muchos negocios se olvidan es el margen. ¿El margen en qué? El margen en tiempo, hay margen en general en muchos aspectos, pero los más importantes son margen en tiempo y margen en dinero. ¿Qué es el margen en tiempo? Bueno, pues siempre me refiero a un estudio de la Universidad de Harvard de 2018, pero yo te lo aterrizo mucho al terreno, porque está muy bien los estudios universitarios, pero luego hay que llevarlo a la vida real. Bueno, pues este estudio era sobre empresarios reales, de distintos sectores, profesionales, directivos, dueños de empresa, no dueños de empresa, trabajadores por cuenta ajena, y analizaban cómo gestionaban el tiempo. Y descubrieron que la gente que era capaz de gestionar mejor los imprevistos, las interrupciones, las distracciones que cada vez en un mundo tan dinámico como hoy, pues aparecen un montón, los que gestionaban mejor esas interrupciones eran aquellos que se dejaban en el entorno del 25% de margen de tiempo al día. ¿Qué quiere decir esto? Pues un colchón, un buffer, si quieres, un margen del 25%, si por ejemplo, por hacer el número redondo, si trabajas 10 horas al día, 2 horas y media de margen. Así que el ser productivo, el ser más eficiente en el trabajo no se trata de meter con calzador más tareas, se trata de saber cuáles son las tareas clave que sí o sí tienes que hacer en ese día, porque si al final planificas un montón y luego no haces la mitad de las tareas o más, ¿de qué sirve haber metido tantas tareas? Al final eso no es ser productivo. Para gestionar mucho mejor los imprevistos, las distracciones que todos tenemos en el trabajo, se trata de dejar un tiempo que no planificas, planificar menos cosas para dejar al menos ese margen del 25% del tiempo. Pues en los negocios es lo mismo. Al final, ¿cuántos dueños de negocio hay que van a matacaballo, que van como locos? Al final, la gente que va desbocada, que va tan excesivamente rápido, que va subida de revoluciones, raramente es eficiente y raramente tiene un negocio competitivo. La gente que de verdad tiene un negocio competitivo va ligera, es rápida, tiene velocidad de respuesta, pero no van acelerados. No es lo mismo ir desbocado que ir rápido, no es lo mismo ir acelerado que ir ligero. Así que la velocidad de respuesta tiene más que ver con ir ligero que con ir acelerado. Por eso es fundamental dejarse el margen en tiempo. En un negocio, para no intentar hacer tantísimas cosas, esa no es la clave. La clave es decidir qué pocas cosas son en las que tengo que poner toda mi energía como negocio, porque son las que más impacto van a tener en mis clientes, en mis ventas, en mis resultados. Eso es el margen en tiempo, pero el margen no solo es en tiempo. El otro margen fundamental es el margen económico. ¿Qué es el margen económico? Bueno, ¿cuántos negocios mueren porque no tenían algo de dinero reservado para poder aguantar los meses de la cuarentena? ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar? ¿Cuántos bares? ¿Cuántos gimnasios? ¿Cuántas tiendas de zapatos? ¿Cuántas tiendas de ropa han tenido que cerrar porque el centro comercial en el que estaban estaba cerrado, porque no permitían que se abriera ese tipo de negocios durante los primeros meses de la cuarentena, durante los meses más duros de la crisis? Bueno, pues al final esos negocios han tenido que cerrar en su mayoría porque no tenían margen económico, porque no tenían dinero guardado que hubieran ido guardando poquito a poco en los meses y años anteriores para hacer frente a una situación como esta. Fíjate que en una economía familiar, en una familia, y fíjate cuándo te pasó a ti la última vez, pero en media cada 18 meses, cada año y medio, hay un impacto económico importante en una familia. Puede ser un problema grave con el coche y tienes que cambiarlo, puede ser una obra importante que tengas que hacer en casa, puede ser algún gasto extraordinario en el colegio de tus hijos si tienes hijos, pero piénsalo, es cada año y medio. Bueno, pues en una empresa promedio, y esto evidentemente cambia muchísimo de empresa a empresa, pero en las empresas promedio, cada 2, 3 años suele haber
algo que afecta de manera muy potente a la empresa. Y de hecho, cuando estás hablando de empresas de producción, empresas que producen algo, no estoy hablando de una multinacional de coches, cualquier empresa que fabrique alguna cosa, cada 2-3 años tiene un parón en su producción, tiene que parar su producción 2, 3, hasta 4 semanas porque hay un problema con los proveedores, hay un problema con los materiales, hay un problema con los clientes, hay un problema con las máquinas y al final eso tiene un impacto brutal en los resultados económicos del negocio. Así que fíjate que en los negocios la moraleja es que cada poco tiempo, cada año, año y medio, 2 años, cada pocos meses, depende del negocio, va a haber algo que va a suponer un impacto económico importante. A veces, cuando es un bache más pequeño, tenemos amortiguador suficiente, tenemos colchón suficiente en el banco o en la caja para superar ese bache. Pero cuando viene un bache más gordo, y siempre vienen baches más gordos como esta crisis, ya sabes que los ciclos de crisis son más o menos cada 8 o 10 años, bueno, pues los negocios no tienen previsto. Piensan que como veníamos de una época buena, va a seguir la época buena eternamente. Y ahí es cuando mueren muchos negocios. Por eso, siempre recomiendo que cada negocio, en función del perfil, de lo arriesgado o no arriesgado que sea el dueño de negocio, tú, si quieres montar tu propio negocio, cada mes de lo que vayas ingresando hay que guardar una parte para tener margen, para tener un colchón, una parte que no se toca, excepto en situaciones de emergencia. Y ojo, no cualquier cosa que pase es situación de emergencia, porque si no al final acabamos tirando de ese colchón para todo. Se trata de tener varios meses de gasto de la empresa en ese cajón de reserva. Gasto de la empresa, lo que los ingleses americanos llaman el burn rate, el dinero que se quema. ¿Cuánto dinero quemas en tu negocio? Esto lo tiene que tener claro todo el negocio. ¿Cuánto dinero quemas al mes? En nóminas, en gasto del tóner de la impresora, en gastos de café, de azucarillos, de todo. Hay que tenerlo todo controlado y al final no cambia tanto de mes a mes. Hay que hacer bien el ejercicio una vez y ya está. Pero la mayor parte, más del 90% de las empresas no tienen esto hecho. No saben cuánto gastan exactamente al mes. Piensan que simplemente son los gastos de salarios y la seguridad social y ya está. Pero hay mucho más que eso, no nos damos cuenta. Al final siempre cuento que cuando yo hice este ejercicio la primera vez con mi socio, los dos dijimos una cifra más o menos parecida y cuando hicimos el cálculo era casi el doble. Habíamos dicho muy bien la cifra que teníamos en la cabeza de salarios, seguridad social, algunos gastos adicionales, pero cuando sumas la limpieza de tu oficina, si tienes oficina, la seguridad, si tienes alarma, los cartuchos de la impresora, el café, los azucarillos, las galletas, nos dimos cuenta de que bebíamos entre todos muchísima leche, no sé por qué. Bueno, pues al final cuando cuentas todo eso es mucho más de lo que pensabas. Y esto pasa en tu economía cada día. Si no tienes en cuenta los pequeños gastos, muchas veces suman más de lo que te imaginabas. Así que en un negocio igual hay que tenerlo controlado. Y eso es lo que te da control sobre qué parte puedes destinar. Y cuanto antes lo destines, un negocio, si lo destina el primer día del mes, para que no haya tentación de gastarlo mucho mejor, lo destinas el primer día, al principio de cada mes, para ese colchón, para ese margen. Esto es como la economía familiar. Al final, un negocio no estamos hablando de una multinacional. Se debe gestionar mucho más parecido a cómo gestionas bien una economía familiar. El problema es que si muchos de nosotros gestionamos mal nuestros ahorros personales, cuando montamos un negocio arrastramos los mismos fallos, las mismas equivocaciones, los mismos vicios para la gestión de la economía de un negocio. Así que margen en tiempo y margen financiero. Eso es fundamental para la ejecución en un negocio. Y luego hemos visto la toma de decisiones, el foco, el ser capaz de pivotar. La velocidad de respuesta, clave de la Fórmula 1, junto con el foco. Luego hemos visto el margen, quinta, me falta la sexta, la última de las claves de las patas de una ejecución. Y ya ves que son cosas que no hay que ir a Harvard para aprender de esto, no es ciencia de cohetes de la NASA, pero la mayor parte de los negocios no lo hace. Y no es tanto hablar de estrategia, mucha gente, verás por ahí que habla de estrategia, de la importancia estratégica, de tomar las decisiones con estrategia, está muy bien, la estrategia es muy importante, pero lo más importante hoy y en general en todos los momentos en un negocio no es la estrategia, sino es saber ejecutar la estrategia. Así que evidentemente tienes que tener una estrategia, pero la mayor parte de las empresas no tienen estrategia y la mayor parte de las empresas que tienen estrategia no la aplican. Así que donde fallan todas las empresas, casi el 100%, es en la ejecución. Por eso que está muy bien tener estrategia, está muy bien tener plan, pero lo más importante es saber cómo ejecutarlo. Y estos son algunos de los puntos clave. El último es definir la cultura de la empresa. Y fíjate que esto al final sea una empresa de una persona, sea una empresa de 5 personas, sea una empresa de 10 personas. Ya sabes que me centro en competitividad de pymes y sobre todo de micropymes,
que son la mayor parte, lo que te decía, el 95%, más del 90% del número de empresas de cualquier país. Bueno, pues estas empresas son las que tienen menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación. Esos son algunos parámetros que en general valen para todos los países, para que sepas exactamente a qué tipo de negocios me refiero. Bueno, pues en estas empresas también, aunque sean autónomos o aunque sean empresas de 5 o 10 trabajadores, hay que definir la cultura de la empresa. ¿Qué es la cultura de la empresa? La cultura de la empresa son los valores de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa, cómo hace las cosas la empresa? Si tuviera que definir la empresa en 3, 4 valores, es evidentemente, cuando estás pensando en valores, no me estoy refiriendo a honestidad, excelencia, todos esos valores son generales, valen para cualquier negocio. Se trata de identificar los valores que son diferentes y que de verdad diferencian tu negocio o el negocio que estés analizando del negocio de al lado, aunque los dos sean 2 bares o 2 restaurantes. Y uno tendrá una manera de hacer las cosas y otro tendrá otra manera de hacer las cosas. Así que, y los dos, no hay nada de malo en uno u otro, pero hay que tenerlas definidas. Y el equipo, al final la cultura se traduce en los 2 valores fundamentales de un negocio, que son el equipo y el cliente, la atención al cliente, la experiencia que le das al cliente como negocio. Bueno, pues cuando tienes la cultura clara, el cómo tratar al equipo, tenerlo motivado, que el equipo tenga claros los objetivos de la empresa, que estén alineados, es mucho más fácil, y el dar una atención al cliente de acuerdo a tu estilo no es lo mismo un restaurante gourmet que un bar de barrio. Los dos pueden dar una experiencia de cliente maravillosa, pero si el bar trata de dar una atención de restaurante gourmet o el restaurante gourmet una como el del bar del barrio, no funciona. Así que hay que saber cuál es el lenguaje de tu cliente, cómo hablarle a tu cliente, cómo tener motivado al equipo, y eso todo se basa en tener clara la cultura de la empresa, que no es algo como para tener en un cuadrito de la misión y la visión de la empresa, hay que tenerlo aterrizado en 3, 4 valores fundamentales, que todo el equipo viva como sus valores. Esto es como un equipo de fútbol. Al final hay equipos de fútbol que son más de atacar todo el tiempo, otros de defender todo el tiempo, pero al final tienen que tener valores, tienen que tener algo que los defina y que diga, el estilo de juego de este equipo será mejor o peor en resultados, pero es este y está definido. Así que esa es la clave de la cultura, que se traduce, como te decía, en esos 2 aspectos fundamentales. El equipo, que todo el equipo viva esa cultura, y la atención al cliente, la experiencia del cliente. Que tu cliente note que la experiencia que le da tu negocio es diferente, es muy clara y muy concreta y es diferente a lo que le da otro negocio. Así que estos son los 6 aspectos del vídeo que quería compartir contigo hoy, de esas 3 patas fundamentales que tiene que tener cualquier negocio para ser competitivo: el carácter emprendedor, el talento, el saber lo que haces, y la ejecución, el saber ejecutarlo y gestionar bien el negocio. La que suele fallar habitualmente es la gestión, es la que suele fallar en la mayor parte de las ocasiones. Hay casos para todo, puede fallar el talento, puede fallar el carácter emprendedor, buena parte de lo que trabajo también ayuda para tener un mejor carácter emprendedor, pero fundamentalmente la pata que más suele fallar, y por eso es a la que más tiempo le dedico, es en mi formación, en mis vídeos, es la pata de la ejecución. Y ahí te he compartido 6 puntos fundamentales, 6 puntos para que sepas qué es ejecutar, qué es gestionar. Me gusta aterrizártelo con ejemplos concretos, con cosas aterrizadas, con cosas tangibles, para que veas que se puede hacer y es mucho más sencillo cuando tienes el método, cuando tienes los principales errores identificados, cuando tienes algunos atajos, algunas cosas que te pueden ayudar a hacer el camino más rápido. Esto es como conducir con GPS o conducir sin GPS. Bueno, pues hoy los 6 elementos fundamentales de ese GPS han sido el ser capaz de tomar decisiones rápido y de manera flexible, el ser capaz de tener foco, pero foco extremo, no cualquier nivel de foco, o decir que estoy concentrado por estar concentrado, el saber pivotar, el saber cambiar el rumbo, a veces menos, a veces más, cuando un negocio se da cuenta de que tiene que cambiar algo ligeramente para funcionar mejor, para tener mejor éxito, para dar más valor a sus clientes. Luego, el cuarto aspecto es la velocidad de respuesta crítica, variable competitiva crítica hoy en el mundo en el que vivimos y más después de esta crisis. Luego, el siguiente elemento es el margen que había de 2 tipos. El margen en tiempo, 25% de tiempo. No te digo siempre números para que te quedes con ese 25%. Puede ser que necesites un 30, un 50. Lo más importante es que seguro que el negocio en el que estás o el negocio que quieres montar o el que estés analizando necesita más margen real del que está dejando hoy. Y luego el margen en dinero. El tener un colchón y tener una política para destinar un poquito de dinero cada mes a tener un margen que cubra gastos de personal, que cubra, si quieres ser todavía más conservador, el despido de una parte de la plantilla. ¿Se trata esto de pensar que siempre estás pensando en despedir a la gente? No, para nada. Pero puede haber una situación en la que no puedas formar a parte del equipo, no puedas reorientarlos, redistribuirlos, reciclarlos para otras posiciones,
y tengas que despedirlos tristemente, pues entonces hay que tener el dinero previsto para eso. Así que la parte de margen en tiempo y en dinero. Y la última, la cultura de la empresa, que esto no solo es para multinacionales, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Apple, Google, es para cualquier empresa. Desde un trabajador en adelante ya debe tener claro cómo quiere hacer las cosas, cómo le gusta hacer las cosas, cuál es su identidad, para traducirse en esas dos patas fundamentales del negocio, en el equipo y que el equipo viva esta cultura, y en los clientes, que los clientes sientan esta cultura en la experiencia que le da la empresa. Así que estos son los 6 puntos fundamentales para que esa pata que normalmente se tambalea del triángulo, que es la pata de la ejecución, esté mucho más equilibrada, para que gracias a esto, que es parte de la habilidad del Competitive Manager, parte de lo que un Competitive Manager sabe hacer, puedas tener un negocio 8x8. Si estás pensando en lanzar tu negocio, si tienes ya tu negocio para que sea más competitivo, o si quieres emprender pero no sabes sobre qué, pues utilizar esta habilidad del Competitive Manager, del experto en competitividad, para poder asesorar a otros y ser un profesional independiente y tener tu propio negocio, haciendo que otros negocios sean más competitivos y, sobre todo, en esta época de crisis, sobrevivan, y no solo sobrevivan, sino crezcan y salgan adelante.